Hola a todas, todos y todes. Mi nombre es Janina Peli, soy docente de la Comisión 9 y 10 de Ciencias Sociales y Obstetricia. Bueno, estamos acá con Laura Bohm, que es integrante del movimiento de mujeres, Mujeres por el Encuentro, y a su vez es parte de la campaña por la declaración de la emergencia en violencia contra las mujeres. La intención de esta charla es poder ayudar a desarrollar contenido más práctico acerca de cómo abordar la violencia hacia las mujeres en el módulo que viene, que es sobre violencia de género. Vamos a pasarles un PowerPoint que va a hablar, digamos que se los vamos a dar a cada una de las comisiones, que habla sobre los tipos, modalidades y definiciones de la violencia, pero en particular ahora con Laura queríamos abordar algunos temas que hacen a conocer acerca de qué se trata la campaña por la emergencia en violencia, y también que nos pueda contar un poco acerca de la experiencia que están haciendo en los barrios en este momento de pandemia, y entiendo que anterior también, sobre la conformación de promotoras en prevención de violencia contra las mujeres. Así que bueno, le damos la bienvenida acá a Laura para que nos cuente un poco la experiencia y que esperamos que también les ayude a ustedes, a cada uno de los estudiantes, como futuros profesionales, a pensar en futuras intervenciones y también en conocer cómo detectar también situaciones de violencia. Hola Laura, ¿cómo andás? Hola Yani, hola a todos, todas y todes. ¿Cómo va? Bueno, espero que sea productiva esta charla y que les sirva a todos los alumnos, digamos, para entender un poco más cómo es el tema de violencia hacia las mujeres y violencia de género, ¿no? Sí, 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 justamente una de las cosas que para nosotras es importante desde la cátedra como contenido es pensar en este contenido de violencia, porque muchas veces nos encontramos con que es un espacio clave, la consulta en el embarazo, en el parto incluso y en el puerperio, las consultas y la detección de situaciones de violencia de género, porque centralmente trabajamos con mujeres. Entonces es importante que las estudiantes puedan tener estas herramientas y que inicien, si bien están en primer año, que empiecen a conocer un poco y a pensar desde una perspectiva de género, que eso ayuda a que puedan tener el recorrido en toda la carrera. Bueno, si querés, podés contarnos un poco cuál es el objetivo de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres. Sí, cómo no. Bueno, el objetivo principalmente es, y viene en sintonía con lo que es la ley de prevención de violencia hacia las mujeres, y tiene que ver con una herramienta, para nosotras es una herramienta que puede ayudar a prevenir y erradicar, digamos, en un futuro, la violencia hacia las mujeres. Nosotras entendemos que una campaña pueden sumarse todas aquellas y todos aquellos que entiendan que la violencia hacia las mujeres y la violencia de género es un flagelo que es un problema social y que tiene que tener un abordaje interdisciplinario. Me pareció muy importante lo que dijiste en esto de, eh, digamos, porque las embarazadas, que es un momento de mucha plenitud, pero además de mucha vulnerabilidad, por ahí encuentran en la consulta con los distintos profesionales un ámbito de contención y un ámbito de poder confiar y contar, digamos, algunas de sus sufrimientos, digamos, en el caso de que lo padezcan. Bueno, la campaña pelea por la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia hacia las Mujeres a nivel nacional. En algunas provincias esto ya es ley. Hace muy poquitos días, creo que 15, 20 días, se sancionó en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y esa herramienta tiene que ser dotada de presupuesto para poder implementarla, digo, y atender las situaciones que así lo requieran. Bien. ¿Cuáles son, digamos, las cosas en qué se podría destinar presupuesto, que se te ocurran o que ustedes piensen desde la campaña, que son necesarias que se destine presupuesto para erradicar y prevenir la violencia?
Bien, digamos, hay situaciones donde las mujeres no tienen ingreso, por ejemplo, o tienen ingresos muy magros. Entonces, para poder decir, bueno, que se vaya de la casa o que tenga que tomar alguna decisión que le implique una erogación monetaria, tener acceso a dinero rápidamente. Eso, por un lado, se hace muy precariamente, digamos, a través de los municipios. Hay un monto de plata destinado que es muy exiguo para tratar de resolverlo inmediato, por ejemplo, para cargar la SUBE, para cargar el celular, para poder alojarse un par de noches en algún lugar si eso es necesario. Pero después entendemos que también tiene que ser ese presupuesto destinado a, por ejemplo, sistemas de, cuando existe la perimetral, de detección de que los violentos no puedan acercarse a la mujer que sufre violencia o a la mujer y sus hijos, digamos. Después entendemos que es fundamental el problema de la vivienda, digamos, en mujeres que sufren violencia. A veces realmente no tienen dónde ir, sobre todo las mujeres más pobres. Después, incluso hay mujeres de capas medias que tampoco tienen acceso al dinero fresco, digamos, porque el marido les maneja su propio dinero, incluso hasta te diría que ha pasado o pasa, quizás menos, en clases sociales más altas. De todas maneras, todo lo que tenga que ver con la prevención y la erradicación de la violencia hacia las mujeres, es claro que necesita plata, como cualquier emergencia, como la emergencia sanitaria, como la emergencia alimentaria, digamos. El dinero debe ser destinado a intentar resolver los problemas que sufren las mujeres. Sí, en esto lo relacionamos con la violencia económica o patrimonial, que era lo que planteaba Laura, en relación a cómo muchas veces se le impide a las mujeres utilizar y manejar el dinero justamente para poder generar esta dependencia y sumisión y que no puedan irse de la casa. Así que es uno de los factores más importantes o claves a resolver eh, cuando uno piensa en independizarse del violento, ¿no? De esa persona. Sí, sí, incluso, te voy a decir, en casos donde realmente se hace la exclusión del hogar del violento, a veces las mujeres no tienen ni con qué darle de comer a sus hijos o darse de comer a sí misma, digamos, para su propio mantenimiento. En el caso de que no tengan ingresos, digo, bueno, es una situación bastante compleja. Por lo tanto, yo entiendo que hay que destinar dinero para esas situaciones. Bien, te hago otra pregunta, Lau. En esta situación actual de pandemia, salieron varios números e incluso hubo varias noticias de las alarmantes cifras de femicidios que hubo. De hecho, dicen, bueno, esta frase de los crímenes en general bajaron, pero no los femicidios, ¿no? En esta situación, ¿cómo están ustedes trabajando? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viendo la situación en actual de las mujeres? Mira, bueno, la situación es, la verdad que es bastante complicada. No solamente se han incrementado los femicidios, digamos, y los casos de violencia, incluso casos muy críticos, sino que una cosa que nosotras hemos detectado yendo a los barrios, digamos, en esto de tratar de buscar las promotoras prevención de violencia hacia las mujeres y hacer como una rápida capacitación, que nosotros venimos trabajando en esto hace más de 2 años, pero en realidad el tema de la pandemia es que nos impuso unos tiempos bueno, que no hubiéramos querido, pero que la realidad es así. El hecho del confinamiento y del aislamiento preventivo, social y obligatorio, lo que ha hecho es no solo aumentar la violencia física, sino lo que hemos visto, y a mí me ha llamado mucho la atención, es el tema del control del hombre sobre la mujer. Por ejemplo, que no la deja salir a buscar los alimentos a la escuela o al comedor del barrio, que no la deja salir a sacar la basura, que no la deja usar el celular ni comunicarse con sus amigas, que controla todo el tiempo todos y cada uno de los movimientos de las mujeres.
Esto se ha incrementado de una manera muy grande, eso lo vemos, y es una situación que además es muy difícil de abordar, porque en realidad lo que dicen las mujeres es, bueno, pero yo no quiero denunciarlo, porque también nosotras tenemos que entender que el tema de la violencia y el tema de cómo sale una mujer específicamente de la violencia es a través de un proceso que lleva su tiempo. Algunas pueden resolverlo un poco más rápidamente, otras un poco más lentamente. Esto de que comentarios en los barrios, por ejemplo, que te dicen, bueno, pero yo, ¿para qué la voy a ayudar si después vuelve con el marido? Y uno lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer en este caso, es tratar de comprender y abrazar y entender a esas mujeres, digamos, que no resulta fácil salir de una situación de violencia. Tiene muchas idas y vueltas. Y tenemos que sacarnos los prejuicios y tenemos que sacarnos la cosa de que, bueno, yo lo haría de esta y otra manera, entonces lo he hecho y no vuelve nunca más. Y, bueno, las mujeres, cada una tiene su tiempo, y digamos, y es fundamental el tema de la escucha, de saber escuchar, de no prejuzgar y no juzgar en situaciones que son realmente muy delicadas. Tenemos que tener la habilidad, si querés, de ser lo más contenedoras posibles, digamos. Eh, y que entendemos que si las mujeres nos cuentan una situación de que están sufriendo violencia, además, eso es una cuestión de confiar algo muy íntimo y que debe ser tratado como tal, debe ser respetado el tiempo de esa mujer y además debe quedar para nosotras, digamos, acompañándola, diciéndole si quiere hacer la denuncia, si quiere tomar alguna que otra medida. Todo eso se le ofrece un abanico de posibilidades que por ahí no lo toma enseguida, pero después va haciendo un proceso y en algún momento te dice, bueno, sí, vayamos a hacer la denuncia. Requiere mucha paciencia y mucha capacidad de entender a la mujer que está pasando por esa situación. Sí, una de las cosas que veíamos, que me parece que trae a colación y es interesante en esto que vos planteás, es poder conocer cuál es también su contexto, su entorno, y pensar esto también desde, digamos, de cuáles son las condiciones, digamos, su subjetividad o en ese momento, en qué situación está, y también sus propias condiciones y culturales, porque me imagino que, bueno, por ejemplo, veíamos en el módulo anterior de la cuestión de género, cómo se expresan los estereotipos y los roles, y cómo la mujer, por ejemplo, muchas veces es la que tiene que sostener la crianza, la que tiene que cuidar al marido, la que esta idea de hay que perdonarlo todo, ¿no? Y cómo esas cosas también probablemente se juegan a la hora de pensar en una separación, en una denuncia, en esto de pensar en el amor romántico y decir, bueno, digamos, que digamos, no solamente tiene aspectos económicos, el problema de separarse o de denunciar, sino que también tienen muchas cuestiones culturales o de vínculos que muchas veces hace que eso cueste mucho más el proceso de denuncia y de separación con esa persona. Sí, totalmente. Yo lo que creo que hay una palabra, digamos, que define lo que una tiene que tener frente a este tipo de cosas, y es empatía con la mujer que está pasando por una situación violenta, digamos. No tenemos que, o sea, tenemos que tratar de no pensarlo con nuestra propia cabeza y nuestra propia subjetividad, sino entender cuál es el contexto en el que se mueve esa mujer, en el cual fue criada, cuál es su historia de vida. Nos ha pasado de encontrarnos con compañeras que te dicen, bueno, en realidad a mí me pega, o me pegaba hasta hace un tiempito, ahora no me pega porque decidí enfrentarlo, pero es lo que viví en mi casa desde que nací hasta porque mi mamá, bueno, todas esas cosas nos ha pasado y nos hemos encontrado con situaciones así que la verdad que es muy difícil empezar a desnaturalizar lo que se ha naturalizado durante siglos y siglos, digamos. Pero me parece que es una tarea imprescindible, tratar de entender y orientar a esas mujeres que pasan por ese tipo de situaciones.
lo cierto es que también me ha pasado de encontrarme con compañeras que dicen, bueno, sí, yo he vivido violencia y hace, no sé, 10 años, o un poco más, o un poco menos, que pude salir de esa situación, cosa que quiere decir que no es imposible salir de ese círculo de violencia. Lo que sí, yo creo que, bueno, esta pandemia ha agravado algunos aspectos de la violencia hacia las mujeres. En todos los aspectos, en la violencia económica, en la violencia psicológica y en la violencia física. Hay muchos casos donde, bueno, ya sabemos que el hombre que no puede salir a trabajar o a hacer changas o lo que sea, pero se junta un peso porque, bueno, la situación es así y es dramática para todo el mundo y tampoco me voy a poner en juzgar lo que hace cada uno, pero va, se compra alcohol, se emborracha, entonces va a la casa, vuelve, la caga palos a la compañera. Bueno, situaciones realmente muy difíciles, que bueno, ahí tiene que haber un abordaje, me parece, más desde lo que es el Estado, en lo que corresponde a ayudas económicas para las familias que no tienen ningún tipo de ingreso, que algunas medidas se han tomado y algunas se están implementando. Pero bueno, evidentemente no es suficiente porque es una situación muy delicada. Sí, una de las cosas, capaz desde el punto de vista más teórico contándote, Lau, veíamos que, por ejemplo, la cuestión de género tiene que ver con las relaciones asimétricas que hay de poder. Entonces me pongo a pensar y digo, bueno, ante una situación donde el hombre no puede sostener ese rol de productor, que muchas veces se le ejerce y se le asigna, la forma, lamentablemente, que tienen para descargarse es depositando toda esa bronca, ¿no? En las personas que dependen de él, que están, digamos, que él considera que están eh, en inferioridad de condiciones, ¿no? Y creo que estas situaciones de crisis económicas o de crisis sociales agudiza y profundiza la violencia hacia las mujeres, sin justificar esta situación, sino para comprender por qué también se da y por qué se acrecienta, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, digo, nosotros no podemos abstraernos que venimos de miles de años de patriarcado, digamos, donde las mujeres muchas veces hemos sido, digo, me incluyo porque eh, vivo en este sistema y soy parte de este sistema, hemos sido tomadas como objetos, como que somos propiedad de, como que somos, eh, no sé, tenemos dueños y nos pueden decir lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, y bueno. Todo ese tema es cultural y es una batalla muy, muy larga y muy dura, digamos, y me parece que lo que tenemos que hacer es hacer este recorrido, digamos, para poder... el patriarcado no se va a caer por sí solo, y tampoco lo vamos a tirar porque hagamos marchas, por lo menos esa es mi idea. Entiendo que tiene que haber otro tipo de sistema social para que realmente haya igualdad entre el hombre y la mujer, no me parece que este sea el caso, pero bueno, no vamos a dejar de seguir peleando por lo que creemos que es más justo, digamos, y tratar de ir avanzando en la sociedad y tener determinados roles que antes no podíamos tener, digamos, en ese sentido yo creo que se avanza, pero bueno, digamos, el tema del patriarcado es una cosa muy seria. Sí, bueno, de hecho, bueno, me parece que uno de los grandes avances o que se ha expresado fue el año pasado el multitudinario Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo acá en La Plata, que bueno, vos fuiste una parte integrante, bueno, yo también, como muchas compañeras más, integrantes de la comisión organizadora, pero que la verdad que ha explotado y se nos ha ido de las manos, porque el movimiento de mujeres también ha avanzado, y hubo más de 150.000 participantes donde se demostró estas discusiones y cómo se avanza y cuáles son todavía las necesidades que tenemos para resolver. Sí, exactamente. Bueno, para mí, digamos, y lo demuestran los 34 encuentros nacionales de mujeres, el movimiento de mujeres de Argentina es, como lo hemos dicho alguna vez, es un faro para América Latina y para el mundo. En realidad todos los ojos de todos los movimientos de mujeres del mundo han sido puestos sobre los encuentros nacionales de mujeres que a muchísimas nos han permitido
avanzar y tener otra mirada y poder, digamos, ir conquistando, si se quiere, un poco más de libertad para las mujeres. De todas maneras, son procesos históricos, son largos, no es que ya, digamos, hemos, digamos, somos iguales a los hombres, de ninguna manera, iguales en el sentido de rol social, nunca vamos a ser iguales, eso está claro. Pero bueno, de todas maneras creo que ha sido, además, un orgullo muy grande pertenecer a la comisión organizadora del 34 encuentro. Sí, sí, la verdad que sí. Fue toda una gran experiencia y bueno, fue muy interesante el haber participado de un evento que aporta tanto, ¿no? Al movimiento de mujeres y a su avance. Volviendo al tema de las promotoras, que me quedé con unas preguntas, era, ¿ustedes cómo trabajan el tema de las promotoras en el barrio? ¿Hay, digamos, algunos contenidos específicos que trabajan o hacen alguna capacitación, charlas? ¿Cómo lo manejan o cómo lo organizan? Bien, sí, nosotras hemos intentado, o sea, llegamos a distintos barrios de la ciudad de La Plata y de la zona de Berisso, de Ensenada también, y lo que hacemos es apoyarnos en algunas organizaciones sociales que nos abren sus puertas muy generosamente, por una necesidad que hay en los barrios también, que es esto de las promotoras, se ha demostrado que es una necesidad, y hacemos como una especie de charlas o capacitaciones o como se quiera llamar, de cuál es el rol de la promotora. Esto de poder escuchar a la mujer que se acerca y tratar de detectar también, porque son las compañeras que viven en los barrios, son las que conocen exactamente, digamos, quién sufre violencia, quién potencialmente sufre violencia, y tratar de hacer un trabajo medio de hormiga, de acercarse a esa mujer que sufre violencia, de ir acercando y saber que puede contar con la promotora, que puede contar con la vecina, que puede contar con una voluntaria, que puede contar con alguien que tenga una escucha desprejuiciada, como intentamos hacer mucho hincapié en eso, y que pueda orientar a esa mujer en el caso de que quiera hacer una denuncia, dónde puede ir a hacer la denuncia, acompañarla en los momentos más difíciles. Ha habido situaciones donde hay compañeras que se han metido en la casa de la mujer que sufría violencia, se la ha llevado para su casa y después la ha llevado a otra casa donde el violento no supiera dónde está, situaciones de, digamos, mucha gravedad. Lo que sí hemos visto es mucha solidaridad de las mujeres y de muchos compañeros también, porque ellos también están dispuestos, muchos, a dar la batalla contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Bueno, hay una serie de pasos donde intentamos orientar, pero siempre queremos que sea la promotora del barrio la que está más a mano y la que pueda acudir más rápidamente a acompañar a esa mujer, porque nosotros lo que siempre decimos es, bueno, yo vivo en la otra punta de la ciudad, si a mí me llamás, voy a tardar y va a ser un desastre, por lo tanto, la persona que vive a 2, 3 casas es la que está más a mano para ayudarla a hacer el seguimiento que haya que hacer. Bueno, en esto están las líneas telefónicas, algunas son orientativas, otras son más para denuncias. Lo cierto es que, bueno, venimos trabajando aceleradamente en algo que pensábamos que nos iba a llevar mucho más tiempo. Y lo que vemos es una gran predisposición de muchas compañeras que quieren hacerse cargo de verdad de estos temas, que entienden que es una necesidad y que entienden que tenemos que estar todas dispuestas a dar una mano en esta situación. Bien, sí, sí, de hecho han salido como distintas campañas en distintos lugares, ¿no? Lo del barbijo rojo, bueno, hubo como varias campañas sociales que son interesantes para pensar en esta solidaridad y cómo todos nos comprometemos de alguna manera a dar una mano en estas situaciones. Y en esto te pregunto, porque me parece que está bien digamos, la responsabilidad individual o el compromiso individual que cada una puede tener, pero también el rol del Estado es importante para garantizar que
ese compromiso individual pueda ser efectivo, ¿no? ¿Cuál es el rol que está teniendo el Ministerio de la Mujer? Si ustedes, bueno, van teniendo conexión, qué tipo de políticas, si conocés, se están haciendo ahora ante esta situación sobre violencia. Sí, mirá, yo siempre digo que nosotras no vamos a dejar de reclamarle al Estado lo que le tenemos que reclamar, y de hecho tenemos comunicación con el Ministerio de las Mujeres. Yo entiendo que ha habido un avance importante entre la anterior gestión y esta, en el sentido que, bueno, ya no es una secretaría o subsecretaría, no recuerdo cuál era el rango anterior, pero es muy importante lo del Ministerio de las Mujeres y que realmente se ponga a la cabeza, digamos, de tratar de resolver la situación de violencia hacia las mujeres. Hicieron una especie de afiche, volante, de difusión muy interesante. Yo tengo uno acá que es propio, no es del Ministerio, que lo habíamos elaborado un poquito antes. Bueno, donde están las líneas de teléfono para realizar denuncias, que es la 144, el 911 en caso de gravedad, digamos, 102 es para las problemáticas de niños, niñas y adolescentes. Después se implementaron algunos WhatsApp donde también hacer denuncias, después te los paso. Y hay un par de aplicaciones para el celular. Que una es No Estás Sola, que es el logo rosa, y la otra es Atención a Mujeres, que es el logo violeta. Después, entendemos que el Ministerio está haciendo capacitaciones, pero nosotras necesitaríamos que además formen equipos para que puedan ir a los barrios a ver específicamente a casos concretos donde el Ministerio se acerque a escuchar la demanda de esa compañera que está pasando por una situación de violencia, y también una forma de control para el violento, ¿no? En ese sentido también hubo un par de experiencias, combinado el municipio de Berisso con la provincia, donde hay algunos casos donde se le ha puesto una tobillera al violento, que cuando se acerca, digamos, a la mujer, eso empieza a sonar, digamos, y bueno, todo el barrio se entera la policía, por supuesto, y bueno, acude rápidamente. Después, entiendo que hay muchas cosas sobre las cuales todavía trabajar. Entiendo que la ley de emergencia va a permitir destinar un presupuesto para lo que son los refugios, para situaciones donde realmente se hace imperioso sacar a la mujer del hogar. Pero bueno, también entendemos que es un trabajo un poco más largo, pero lo de la exclusión del hogar debe ser así. Hay que excluir al violento, hay que llevarlo a otro lugar, hacer el aislamiento en otro lugar. Después, si quieren hacer taller de masculinidades o de cómo tratar la violencia y demás, se puede hacer perfectamente, pero siempre entendiendo que digamos, nos caemos para el lado de la estigmatización de las mujeres cuando las sacamos y las llevamos a un refugio, entendiendo que en algunas situaciones es inevitable, no hay otra salida. Pero es digamos, es un trabajo muy largo, y lo que podemos ir haciendo es dar una mano, darnos una mano entre nosotras y entre las organizaciones sociales y demás, sin perder de vista que tenemos que pedirle al Estado todo lo que le tenemos que pedir. Sí, es interesante lo que planteas en relación a los de los refugios y la exclusión, porque en general lo que se produce muchas veces en las instituciones y que también lo vemos en la materia, es, digamos, este concepto de revictimizar, o sea, como todo el tiempo la mujer va de institución a institución, explicando su situación y todo el tiempo exponiéndola, ¿no? A que vuelva a contar y a que vuelva a revivir todas estas situaciones de violencia, y en eso creemos que ayudamos, pero en realidad es un retroceso para el propio proceso de la mujer, entonces es importante la exclusión
del violento en esto, siempre entendiendo que hay situaciones de urgencia donde la mujer sí o sí tiene que salir de esa casa con los hijos y es una medida de urgencia, el refugio, que en realidad no debería estar demasiado tiempo si uno generaría esta exclusión del hogar del violento y que de verdad se garantice esa perimetral, porque muchas veces lo que sucede es que no hay garantías de esa perimetral y por eso también la mujer no quiere volver a ese hogar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo digamos, uno también va evolucionando, digamos, en la medida que va entendiendo un poco más esta cuestión de la violencia hacia las mujeres. Yo en algún momento era de las partidarias que no hay que tener refugio, refugio. Entiendo que sí, que hay que tenerlo, pero para situaciones graves, puntuales y de mucha urgencia. Que después hay otras cosas que se podrían resolver excluyendo al violento. El otro día, por ejemplo, en una videoconferencia contaban el caso de un varón que va a acosar a su ex, digamos, a la casa, le golpea la puerta, qué sé yo, bueno, llama al 911, viene la policía, pero la cuestión es que el tipo se va a la casa del vecino, entonces no, la policía dice, bueno, pero no podemos entrar a la casa del vecino porque es propiedad privada. Hay toda una situación de unos grises, digamos, que bueno, que hay que ver cómo se abordan, ¿no? Porque lo cierto es que él no podría acercarse ni a 300 metros, por decirlo de alguna manera. Y después, bueno, yo entiendo que en algunas situaciones sí o sí, digamos, es fundamental la organización barrial, pero también es muy importante el accionar de la policía en este caso, que debería haberlo aprendido y llevárselo, digamos, porque estaba incumpliendo con una norma de exclusión que él tenía. Bueno, de todas maneras, yo sigo pensando que un poco más avanzado debería ser el violento, el excluido del hogar, no estigmatizar a la mujer justamente, sino que él sea el que todo el mundo sepa que es un violento, porque además la condena social es muy importante para algunos. Para otros no, pero en general es importante la condena social. Nos ha pasado de ver algunas situaciones donde, digamos, hay tipos que son muy violentos y muy cocoritos con la mujer, pero donde vienen 3 o 4 vecinos o vecinas o lo que sea, ya es como que afloja un montón la situación. Lo cual quiere decir que tienen un poco de vergüenza y en ese sentido creo que hay que aprovecharlo también, ¿no? Sí, o incluso también pensar en que siempre el varón fue el dueño de este espacio público y que tenga bueno, lo que se llama el escrache social o la condena, siempre acompañada, me parece a mí, de una, o sea, también depende del proceso de la mujer, pero si se puede hacer una denuncia y un proceso más legal, ayuda al proceso mismo, pero el escrache entiendo que es importante para poder visibilizar también y romper con estos mitos que muchas veces se dice, ay, bueno, pero es tan bueno, era tan bueno con los vecinos, tan bueno con ¿cómo puede ser? No es posible, y se termina de nuevo culpabilizando a la mujer en esta situación y que me parece que es importante dar cuenta de que cualquier mujer puede estar pasando por una situación de violencia y también cualquier varón, no porque tenga ciertos rasgos va a ser violento, sino que muchas veces no los notamos porque son muy invisibles las acciones. Sí, tal cual. Por ejemplo, hay, digamos, muchos hombres que son así como muy, muy simpáticos, muy seductores, muy buenos vecinos, muy macanudos para todo el mundo, pero adentro de la casa tienen actitudes sumamente violentas. Bueno, muchas veces es difícil detectar eso. Ahí lo que hay que hacer es escuchar mucho a la mujer que está denunciando eso, ¿no? Porque, bueno, nos puede parecer que es fantástico el tipo, pero resulta que dentro de su casa y dentro de las 4 paredes tiene otras conductas, digamos. Hay que ser muy hábil para detectar algunas cosas. Sí, siempre pensar esto de creer en el relato de la mujer también, ¿no? O sea, como lo principal y no ponerlo en tela de juicio. Se me vienen un montón de ejemplos a la cabeza
pero de los más conocidos, como, qué sé yo, Telma Fardín fue una de las que se puso, por ejemplo, en discusión, ni se ponía en tela de juicio si era verdad, no era verdad, si eso existió o no existió, digamos, con todas estas ideas eh, donde muchas veces en esta inferioridad, o sea, todo el tiempo siempre partiendo desde la desigualdad que tenemos las mujeres y las dificultades para poder tener credibilidad cuando ponemos como responsable o culpabilizamos a un varón, siempre se nos hace más difícil que nos puedan creer, pero me parece que también es por todo esto, digamos, porque las instituciones todavía y en la sociedad rige esto que vos hablabas del patriarcado y el machismo, si bien yo creo que, o una de las cosas que vimos con las chicas es cómo se viene dando también esta crisis de masculinidad, eh, porque no todos los varones son iguales, porque incluso hay muchos que están rompiendo con sus propios estereotipos, que es difícil porque también son de privilegio algunos y otros que les cuesta mucho, ¿no? Eh, pero bueno, que estamos en otra situación y en otras condiciones para poder abordar estos temas y también incluso desde el punto de vista de los varones. Sí, sí, tal cual. Sí, yo también siempre parto de la base del yo sí te creo. Yo lo que digo es, a ninguna mujer le gusta, entre comillas, sufrir algún tipo de violencia. No, no es verdad eso de que, bueno, le gusta, entonces por eso vuelve. Eso es un mito, digamos, son procesos que tienen que hacer las mujeres, que tenemos que hacer las mujeres, en cuanto a poder zafar de situaciones de violencia. A algunas nos lleva más tiempo, a otras les lleva menos tiempo. Hay una cuestión de que muchas veces tampoco se cuenta porque es una situación de vergüenza. Y cuando se logra romper con eso y la mujer que está sufriendo, pasando por una situación de ese tipo, logra encontrar un clima de contención y puede charlarlo, y puede hablarlo, y puede ponerle el nombre a lo que está viviendo, bueno, ese es un primer paso y muy fundamental, digamos. A partir de ahí, digamos, está todo esto que nosotras podemos hacer en el sentido de que, bueno, ir acompañando y acompasando cuáles son las necesidades de esa mujer y, digamos, el tiempo que le lleve para poder salir de las situaciones de violencia. Sí, la escucha y la empatía como herramientas fundamentales para atravesar este proceso y una de las cosas que me parece que tiene el movimiento de mujeres y que son importantes en estas situaciones es lo colectivo, ¿no? La grupalidad como una herramienta fundamental también, con esto de no estás sola, del yo sí te creo, todas esas frases tiene que ver con la importancia del espacio colectivo y de que también las propias mujeres nos demos cuenta de que no nos pasa de manera individual, ¿no? Sino que también es algo, es un problema social, como lo decías al principio, y que por ende la solución y la transformación también tiene que ser social, porque tiene que ver con romper nuestras propias prácticas y nuestros propios esquemas en la cabeza. Sí, tal cual. Lo peor que nos puede pasar, digo, es que cada una se quede con su problema dentro de su casa, padeciendo determinadas situaciones. Yo entiendo, como para todo, la salida es colectiva, digamos, y en ese sentido, bueno, apelar a las distintas redes en los barrios y el distinto tipo de redes en diferentes niveles por ahí, para poder abordar esta problemática que es tan sensible y tan complicada a la vez, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Lau, algo último que nos quieras decir, yo creo que hasta acá hemos abordado bastante todos los temas, pero bueno, no sé si alguna palabra final para los estudiantes que te van a escuchar, y bueno, en todo caso después habrá preguntas y se las podremos contestar cuando subamos el video. Perfecto, sí. No, no, yo decirle a los estudiantes que, bueno, que en este momento de tanta dificultad y este, un momento tan aciago que estamos pasando, bueno, me parece muy importante que sigan estudiando y que sigan y dedicándole tiempo a estos temas que
son fundamentales y que tienen que ver con procesos sociales, además que se ven agravados, por supuesto, por el tema de la pandemia, y que el desafío es encontrar entre todos respuestas colectivas a este tipo de preguntas. Así que bueno, y desde ya muchísimas gracias, Yani, y bueno, para lo que necesiten, digamos, dentro de lo que se puede, responder lo que quieran. Bueno, muchas gracias a vos, Lau, por la predisposición. Sé que estás a full yendo barrio por barrio y trabajando con todas las compañeras, con todas las mujeres. Así que también siempre lo que sucede es que, me parece a mí, es que todas esas prácticas que son súper valiosas y que están ahí como en el territorio y en la trinchera, como quien dice, son invisibilizadas y cuesta y termina saliendo a la luz solamente las cuestiones teóricas. Por eso para nosotras es importante recuperar las prácticas de las personas comunes, sencillas, de los espacios colectivos que se vienen haciendo también para poder transformar un poco toda esta situación. Ni también viendo que hay otra cara de la moneda, ¿no? En la cuarentena, porque si bien es importante, obviamente, sostener este distanciamiento social, también hay que pensar en cuáles son las situaciones de gravedad que se producen y cómo se abordan, y bueno, y todas las voluntarias que se han sumado y demás para ser promotoras, la verdad que muestra una necesidad y una solidaridad, como vos decías, que es importante de nuestro pueblo, que siempre lo ha estado presente, ¿no? Así que eso Sí. está bueno de rescatar. No, y una sola aclaración, que tomamos todas las medidas de salubridad y de cuidado que tenemos que tomar. Distancia social, barbijo, alcohol en gel, esas cosas nos parece fundamental porque en este momento todos y cada uno de los que estamos trabajando, intentando dar una mano en los barrios y demás, tenemos que cuidarnos porque digamos, el rol de todos es muy importante. Sí, tal cual. Eso, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Es una situación grave de salud y es importante que todos aquellos que están hoy poniendo el cuerpo se puedan cuidar para poder sostener esa salud. Así Tal que bueno, cual. bueno, agradecerte por todo y vamos a subirlo para que los chicos lo puedan ver, para que las chicas lo puedan ver y cualquier cosa, transmitiremos las preguntas y demás. eh, las que podamos contestar nosotros las contestaremos nosotras y las que necesitaremos de tu ayuda te avisaré para que nos des una Ningún mano. problema. Bueno, Ningún muchas problema. gracias. Hasta luego No, a no, todos. gracias a vos. Chau, chau.